Bendiciones en este día. Este es el ministerio Canto a la Salvación y Puertas de Jesús, que en este día queremos desearle bendiciones de parte de nuestro Señor. Y vamos a estar compartiendo con ustedes una reflexión basada en el tema de Isaías a Jesús, los cánticos del siervo. Palabra del Señor que en este día esperamos que toque a tu vida y a tu corazón, la llene de fe y de esperanza. Aleluya. Estos cánticos del siervo están basados en el libro de Isaías, como habíamos mencionado, los capítulos 42, 49, 50, 52, 53 y 55. Estos relatos bíblicos se les nombra los cánticos del siervo, porque describen al siervo de Jehová, que traería a luz a las naciones, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para darnos salvación. La misión del siervo es reconciliar al mundo con su Creador a través del dolor físico, de la humillación, de la misma muerte, cumpliría su misión. Pero al tercer día resucitaría, como lo prometió, venciendo así a la muerte. Y hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Su propio sufrimiento quitaría para siempre el pecado y la culpa que nos tocó a nosotros, pero que Él, como sustituto nuestro, llevó el castigo por ti y por mí. En el Nuevo Testamento se aplicó la persona del siervo a Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios, cuando en el relato bíblico de Felipe y el eunuco, que se relata en el libro de Hechos, capítulo 8, y versículos del 26 al 35, nos dice que el eunuco iba en su carro leyendo el libro de Isaías, precisamente. El relato bíblico habla de esa oveja que es llevada al matadero, que no se queja, sino que es sacrificada dando su vida por la remisión de pecados del pueblo. Es ahí donde Felipe le anuncia al eunuco el mensaje de salvación, el mensaje de restauración y de sanidad a través del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que fue sacrificado. El primer cántico del siervo se encuentra en Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 7, y nos presenta al elegido de Dios sobre quien descansa la difícil tarea de convencer al mundo de pecado, de traer justicia y verdad y luz a todas las naciones. Esa verdad de que hay nueva vida y esperanza cuando nos volvemos a Dios. Nunca es tarde para volver a Dios. Hoy es el día aceptable para volvernos a Dios. Aleluya. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesús se presenta a sí mismo como ese siervo del que Isaías habla, que daría su vida en rescate por todos. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos está incluido usted y yo. Aleluya. También en el libro de Isaías, el capítulo 42 del 1 al 7 que mencionáramos antes, se nos presenta que la misión del siervo sería cumplida sin violencia. Dice el versículo: no alzará su voz, no acabará de quebrar la caña débil, sino que traerá luz, paz y libertad para abrir los ojos a los ciegos. No solamente la ceguera física, quitar la ceguera espiritual, que no nos deja ver el gran amor de Dios, ese amor que tiene por cada uno de nosotros, tan inmenso, tan grande, tan difícil de entender y de describir, que dio a su único Hijo Jesucristo, el siervo, en sacrificio para que alcanzáramos la salvación por su sangre derramada en la cruz y por su llaga ser sanado. Aleluya. El pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Se volvió un pueblo desobediente que se olvidó del amor y del favor de Dios hacia ellos, perdiendo el propósito de Dios de ser ese siervo que llevaría la luz a las naciones para alcanzar la reconciliación con el Creador. La salvación no era solo para el pueblo de Israel. En la mente de Dios ya estábamos usted y yo, porque era para alcanzar a todas las naciones, aún en nuestro tiempo. Aleluya. Es a través de su Hijo Jesús que en el lugar del pueblo de Israel le es entregada la misión de acercar al pueblo a Dios para traerlo nuevamente con cuerdas de amor. Pero como decíamos, Dios también pensó en nosotros. Y en el Evangelio de Juan, versículos 16 y 17 del capítulo 3, dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Dios no quiere condenarnos, Dios quiere salvarnos. Hizo provisión en la cruz del Calvario, hizo provisión en la resurrección de Jesucristo, para que en este día, usted y hoy, alcanzáramos su misericordia, su amor, esa salvación, esa vida eterna y esa vida abundante que Él nos regala, aún aquí, en esta tierra. Aleluya. El siervo tendría victoria donde el pueblo de Israel falló, en la misión divina que le fue asignada por Dios para llevar salvación y perdón a todas las naciones. Y eso nos incluye a nosotros en este tiempo. Isaías, el profeta de Dios, presenta al siervo profético como un siervo obediente y que sufre en silencio. Aún hoy sufre porque nos ama tanto con ese amor eterno. Como dice en el libro de Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 3, aleluya, dice así la palabra del Señor. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Aquellos que hemos reconocido y aceptado el sacrificio del siervo en la cruz, no solo somos bendecidos con la salvación, con el perdón, con la sanidad, también somos llamados a imitar su ejemplo de servicio, orando por otros, compartiendo lo que tenemos con quienes más lo necesitan, extendiendo una mano de ayuda, siendo ejemplo a los demás, escuchando, llevando el mensaje del perdón que da luz, salvación, sanidad, libertad, justicia y paz. El siervo es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres, para salvación y restauración a todo aquel que cree en su Hijo Jesús de Nazaret. Dios ha derramado su Espíritu Santo en su siervo para que pueda cumplir la misión por la cual vino a vivir en el mundo, tomando forma de hombre para hacerse más a su pueblo, acercarse más y al resto del mundo. En el segundo cántico se nos presenta que la salvación de Dios viene a través de Jesús, el Hijo de Dios. El objetivo principal de la misión del siervo es la reconciliación de nosotros con nuestro Creador, con nuestro Salvador. El siervo llegará a las naciones por la predicación del mensaje de esperanza y de perdón que Dios nos brinda con amor y misericordia. La muerte y resurrección del Mesías, el siervo sufriente, son los elementos que nos ofrecen la salvación, la restauración y la sanidad del alma y del cuerpo. El plan de salvación es para todos. El siervo se hace presente en el nacimiento de un niño en un pesebre humilde a través del vientre virginal de María. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 1 y versículos 18 al 25, así nos lo dice, y se hace visible ese propósito, aleluya. Y quiero recalcar en el versículo 21, dice así la palabra del Señor, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente salvaría a su pueblo, nos salvaría a nosotros también, aleluya, porque hizo remisión en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por los de usted y por los míos, por nuestra culpa, dándonos una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo comienzo, porque Él es el Dios de los nuevos comienzos. Si alguna vez le conociste y te has ido lejos, hoy es un buen día para regresar a los brazos de papá. Gloria a Jesús. El siervo sigue llevando su mensaje de reconciliación con Dios a todas las naciones, a través de cada creyente en Dios. Cada uno de nosotros que hemos aceptado el sacrificio de Jesús y tenemos a Dios en nuestro corazón, debemos compartirlo con los demás. Debemos compartir ese amor de Dios con otros y debemos compartir todo lo que Dios ha hecho con nosotros para darle esperanza y fe a aquellos que así lo necesitan y que están esperando un milagro del Maestro. Aleluya. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, así nos lo muestra. Mas vosotros sois, o sea, aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Jesús, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos cualquier cosa. Cuando venimos a los pies de Jesús, somos convertidos en sus hijos, en una nación santa, en un real sacerdocio, y Él se agrada de nosotros cuando nuestro corazón está cerca del corazón de Dios y está a la par con los pensamientos de Dios. Nuestra vida es diferente y nuestra vida va a ayudar a cambiar la vida de otros.
Vosotros que en otro tiempo, sigue diciendo la Escritura, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Gracias a Dios que proveyó misericordia para nosotros y que aún hoy podemos alcanzar esa misericordia divina. Dios no abandonó a su pueblo Israel, aunque se alejaron de él, y tampoco nos abandona a nosotros, aun cuando también le hemos fallado. El Evangelio de salvación, la misión del siervo sigue cumpliendo su propósito de reconciliarnos con Dios. El sacrificio del siervo en la cruz del Calvario es el puente que nos acerca a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Santa Escritura. Dios es el único Señor y Salvador, y el único camino para alcanzar la salvación y el perdón por nuestras culpas. No hay otro medio, solo Dios. Es a través de su Hijo Jesucristo, del sacrificio en el Calvario, de la resurrección al tercer día, que podemos llegar a los brazos del Padre. Aleluya. Dios nos hace un llamado hoy para que lleguemos a la luz de la salvación, así como con el pueblo de Israel. La Sagrada Escritura nos enseña que solo en el Hijo de Dios podemos ser salvos. En 2 de Corintios, el capítulo 5, versículos 21, así nos dice la Escritura. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Dios convirtió en pecado a su Hijo para llevar tu culpa y la mía. Al que no conoció pecado, aleluya, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Para justificarnos a ti y a mí, Dios entregó a su único Hijo, que no cometió pecado, pero que cargó toda la culpa, cargó el peso por amor, tan solo por amor. Aleluya. En el libro de Isaías, el capítulo 49 y versículo 6, nos dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En todo este relato bíblico, en esta palabra que hemos traído en este día, te estamos diciendo que la misión del siervo es traer la luz y la salvación a todas las naciones y que nos alcanza a nosotros en nuestro tiempo. El sacrificio de Jesús no se quedó allá en el Calvario a más de 2000 años. La resurrección de Jesús no se quedó allá a más de 2000 años. El sacrificio de Jesús y su resurrección son vigentes hoy en este día. Su sangre derramada en el Calvario también te limpia hoy de toda culpa y su llaga también te sana, no solamente del cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón, de tu mente. Invita a Jesús a tu vida, que sea tu amigo, que sea tu Padre. Comparte con Él, que tu hogar, tu familia sea llena de la presencia del Dios Altísimo y tendrás una vida de victoria, aleluya. Y aún en las tormentas, Dios obrará tu milagro, gracias a Jesús, aleluya. La salvación de Dios no solo alcanzaría a su pueblo Israel, también es para todo el que lo reciba. A veces nos sentimos como si Dios se hubiera olvidado de nosotros, pero no es así. El amor eterno de Dios va más allá de todo. Aun cuando nos quejamos, dejando a un lado tantas bendiciones que de su mano hemos recibido y que recibimos cada día, el mero hecho de despertarnos en la mañana es una bendición. Algunos no despertaron hoy. Algunos ni siquiera llegaron a la noche. Seamos agradecidos con el Padre que nos da una nueva oportunidad de vida. Seamos agradecidos porque es Él quien nos da a nuestros seres amados, que podemos verlo y compartir con ellos. Nuestra esposa, hijos, familia, los vecinos, aún los compañeros de trabajo, aunque a veces quizás la situación sea difícil, pero sabe que Dios también hizo provisión para que hubiera paz y armonía. Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando ese siervo sufriente, ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario es aceptado en nuestra vida, Dios va trabajando en nuestro corazón y lo va transformando y nos va dando las herramientas que necesitamos para el día a día. Gloria a Jesús. Dios nos da la oportunidad de volver a Él si nos hemos ido lejos de su amorosa presencia. Como decíamos ahorita, Él también es Dios de los nuevos comienzos. En el tercer cántico vemos que la misión profética del siervo es llevar a los abatidos y cansados la palabra de Dios, esa palabra que restaura, que perdona, que liberta, que sana, que da nueva vida, que trae justicia, que trae fe. En el libro de Isaías, el capítulo 50 y versículo 4 dice:
Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Aleluya. La palabra de Dios refresca. La palabra de Dios es vida. Cuando aceptamos esa palabra de Dios en nuestro corazón y permitimos que Dios hable a nuestro espíritu, a nuestra alma, es como un bálsamo refrescante que nos da nuevas fuerzas. Aleluya. El siervo no pone resistencia al llamado de Dios, aunque él sabía que llevar la palabra de Dios iba a significar ser rechazado y humillado. El libro de Isaías, el capítulo 50, versículos 6 al 7 nos dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El Mesías no fue obligado a la cruz. El siervo sufriente no fue obligado a sacrificarse. Él quiso poner su vida en favor y en amor por ti y por mí y por su propio pueblo Israel. Aleluya. Fue un sacrificio voluntario movido solamente por el amor incomprensible, difícil de entender y mucho menos de describir, que nos tiene a ti y a mí a pesar de que le hemos dado la espalda y le hemos fallado. Volvamos a Jehová con un corazón humillado, con un corazón agradecido. Volvamos al Redentor. Reconciliémonos hoy con Dios. Aleluya. El deseo de Dios, su único propósito es salvarnos. Dios rescató a su pueblo Israel de la cautividad de Babilonia, donde habían sido llevados cautivos por su desobediencia. En el libro de Isaías, capítulo 52 y versículo 3 nos dice, aleluya, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. No fuimos rescatados con oro ni plata, no fuimos rescatados con piedras preciosas, fuimos rescatados con la única piedra preciosa universal, el Hijo de Dios, con esa sangre preciosa derramada en el Calvario que costó un alto precio para que usted y yo hoy podamos disfrutar de una vida en abundancia, de una vida eterna, de una vida en el Espíritu de Dios y de herramientas para el día a día. Aleluya. El siervo, el Cristo, nos rescata, no con oro ni plata, sino con su sangre. El cuarto y último cántico acerca del siervo de Dios nos presenta que la vida del siervo sería sencilla. Nació, creció, sufrió, fue condenado a muerte y ejecutado, fue sepultado, pero también fue glorificado al tercer día en la resurrección, tan solo por amor a su pueblo y a todas las naciones. El Mesías no iba a llamar la atención con su físico, no iba a llamar la atención con su voz, iba a llamar la atención con su propia vida, llevando el mensaje y siendo puesto en una cruz por amor a nosotros. Aleluya. Su resurrección venció la muerte que trae el pecado y nos dio esperanza de vida. El siervo es castigado por el pecado de su pueblo Israel y por nuestro pecado. Él aceptó la consecuencia del pecado de todos nosotros, pero él nunca, jamás cometió pecado. Cuando miramos a su sacrificio y al castigo al que fue sometido siendo inocente, esto nos ayuda a examinarnos y ver nuestra necesidad de rendirnos a sus pies y confesar nuestra culpa, porque nosotros sí hemos sido culpables. Hemos pecado contra el Padre, Él no. Él fue por nosotros, por amor a nosotros, aleluya. Pero al ver que Él, siendo inocente, dio su vida por nosotros, nos debe de servir de ánimo, de fuerza, para llegar a los pies de Cristo. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová, dice la palabra del Señor. Aleluya. Él llevó nuestra culpa, nuestro pecado, también nuestra enfermedad en la cruz. Y allí hizo provisión de salvación, salud y vida eterna, vida nueva aquí y en los cielos cuando regrese, porque Él viene otra vez, no en un pesebre. Esta vez viene con poder y gloria a buscar a su pueblo, al que no le dio la espalda, a aquel que aceptó a su palabra, como dice el cántico. En el libro de Isaías, el capítulo 53 y versículos 4 y 5 nos dice en la profecía del Mesías, el siervo de Dios: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Dios hizo provisión en la cruz del Calvario para toda necesidad, desde la más grande, la salvación de nuestra alma, hasta la sanidad. Aleluya. Gloria al Señor. Vernos a nosotros mismos como pecadores, confesar al siervo que sufrió inocente por cada uno de nosotros, nos restaura, nos salva y nos sana. El plan de Dios tiene como propósito que de la muerte salga la vida que Dios nos ofrece a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, porque la palabra de Dios es vida. Así como Israel se volvió arrepentido a Dios y fue liberado de su cautiverio en Babilonia, también nosotros podemos ser libres de aquello que nos separa de Dios. Dejar atrás el pecado y arrepentirnos de todo nuestro corazón ante Dios es el primer paso para volvernos a Dios. Salgamos del camino equivocado, caminemos hacia los pies de Jesús, sigamos las pisadas del Maestro, aleluya. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, dice así la palabra del Señor, y te exhortamos a que hoy lo hagas. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Jamás podremos saber cuán profundo fue el sufrimiento de Jesús en la cruz por nosotros. El mensaje de salvación nos invita a volver a Dios antes de que sea tarde, pues su regreso está cerca. No hemos hecho nada para merecer la redención. Dios lo dio todo por amor y el precio de nuestra culpa, el que debíamos de pagar usted y yo, fue cancelado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, el siervo. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue tan intenso que lo dejó irreconocible. El escenario de la crucifixión de Jesús en el Gólgota fue desgarrador, pero es el acto más sagrado y sublime. Fuimos la causa de ese sufrimiento. Él es nuestra razón de vivir. Jesús fue nuestro sustituto. Siendo inocente, recibió el castigo por nuestros pecados. Hoy es un buen día para abrir nuestro corazón a Jesús. Hoy es un buen día para volvernos a Dios. Aleluya. Él nos está esperando con brazos abiertos, con cosas nuevas, con grandes bendiciones, con un amor eterno. Y reconocer la necesidad de aceptar su sacrificio, su perdón, la salvación, la restauración y la salud que Él ofrece para todo el que lo acepte. Hay nueva vida en la misión del siervo de Dios. Hay un nuevo camino. Hay una nueva esperanza. Aleluya. Acepte el regalo de la salvación que Dios le da con ese amor eterno. Sean bendecidos en este día.